Esta semana en Cuadriga, Estados Unidos igual a NSA, Obama cae en descrédito. Las revelaciones sobre el escándalo de espionaje han provocado una crisis de confianza entre Estados Unidos y sus aliados. Los amigos no deberían espiarse, según los mandatarios europeos. Sin embargo, el director de la Agencia de Inteligencia estadounidense declaró que la vigilancia de líderes extranjeros es el principio básico de su trabajo. En este sentido, el jefe de la NSA confirmó que los servicios de inteligencia francés y español habían aportado información a su dependencia. ¿Podrá reconstruirse la confianza entre Estados Unidos y Europa a pesar del espionaje global? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde la capital alemana. Cada día se conocen más detalles sobre el ciberespionaje de Estados Unidos a unos 35 líderes políticos mundiales, a gobiernos, a organizaciones, así como a millones de ciudadanos en el mundo entero. Para hablar sobre este tema, tenemos aquí a nuestros invitados, a quienes paso a presentar de inmediato. Frank Buchwald, periodista alemán, licenciado en Ciencias Políticas, ha trabajado en noticieros de la televisión alemana, ha sido corresponsal en los Balcanes, África y Medio Oriente. También fue director de la segunda cadena de televisión ZDF en Río de Janeiro y corresponsal en Latinoamérica. En la actualidad es periodista de temas políticos en los estudios de la ZDF en Berlín. Enrique Müller, periodista chileno radicado en Berlín, colabora con varios medios, entre ellos El País de España y el diario chileno La Tercera. Antes trabajó para el diario español El Correo y fue corresponsal en México durante varios años. Y Salim Shufi es ingeniero de sistemas de origen colombiano, especializado en gerencia de tecnologías. Trabaja desde hace más de 10 años en Alemania en el área de telecomunicaciones y actualmente se desempeña como gerente de tecnología de una empresa con sede en Berlín. Frank, la NSA ha espiado al Vaticano, según los informes que tenemos, a Francia, a España, a Alemania, y aquí interceptó el celular de la canciller Merkel. ¿Cómo afectará esta situación a la relación entre Estados Unidos y sus aliados en el viejo continente? Por supuesto, es un escándalo muy grande, pero creo que la mayoría de los alemanes no fue completamente sorprendido de este facto, porque estamos en la área de los servicios secretos y está bien claro que también están tomando todas las oportunidades de escuchar conversaciones por teléfono, interceptar en el Internet. Entonces, es un escándalo político, pero creo que a largo plazo no va a cambiar las relaciones entre los Estados Unidos y los alemanes y Alemania en una manera política. La imagen de Obama como una fuerza del absoluto bueno, esperanza, este amor irracional de los alemanes con Obama, ahora está un poco más soberano y eso no puede ser un problema. Enrique, ¿tú compartes esta opinión? En parte, porque vamos viendo el espionaje, como sabemos, es la segunda profesión más antigua del mundo, junto con la prostitución. Y el espionaje siempre ha tenido una meta, saber los secretos de las personas, sobre todo de los líderes políticos. Y lo que han hecho es simplemente cumplir con esas obligaciones. Para eso se inventó el espionaje. Entonces yo creo que el escándalo que se ha montado esconde una buena porción de hipocresía, porque tanto el gobierno alemán como el resto de los países que han sido espiados por la NSA sabían perfectamente bien cuáles eran las actividades que hacía la NSA aquí en Alemania o sigue haciendo. El único problemilla fue que de pronto se enteraron de que el celular de la señora Merkel también estaba siendo espiado. Pero hace 2 días atrás había una reunión en el Congreso donde participó el jefe de la NSA, el general Alexander, y el coordinador de los servicios secretos, el señor Clapper, y los dos decían una cosa muy interesante. El espionaje para nosotros nos sirve para detectar a los enemigos en nuestro país. 1. 2. Yo aprendí, decía el señor Clapper, en la escuela de espionaje, no mencionó cuál escuela, en el año 63, que la meta principal era espiar a los líderes mundiales. ¿A ti te parece que eso es lícito, digamos, en que un país, digamos que es este espionaje entre países aliados? Lícito, no lo considero lícito. Lo que considero el problema es que ahora se dio a conocer, no se dio a conocer por parte de los gobiernos, sino por un soplón. Y eso fue lo que armó el problema, que toda la vida se ha espiado.
Claro, antes se espiaba con un micrófono en un cuarto. Ahora el espionaje tiene otra dimensión totalmente distinta y que cubre a muchísimas más personas con muchísimo menos esfuerzo. Que sea lícito o ilícito, no lo creo lícito, definitivamente no. Que se hace, sí, y que se va a seguir haciendo, también se va a seguir haciendo. Y que va a haber más tecnología para seguirlo haciendo, va a seguir existiendo más tecnología. Y que hoy la tecnología que está a disposición, yo hoy mismo puedo entrar a internet y bajar programas de espionaje. ¿Cómo eso? Son programas completamente gratis y cuando yo lo bajo y lo instalo, la primera advertencia que me sale es tenga cuidado, respete a los demás, pero no hay de otra. Yo lo puedo utilizar y puedo perfectamente conectarme a una red. También hay programas que se pueden comprar, o sea, que eso no es ninguna mentira. Pero hay una cosa que me gustaría agregar sobre si es lícito o ilícito. El jueves pasado, cuando la señora Merkel llegó a la cumbre de jefes de gobierno de Estado a Bruselas, a bordo de una limusín que llevaba una placa 007, por cierto, pronunció una frase que para mí es falsa. Ella dijo de que no era correcto el espionaje entre amigos. Y ahí es donde está el punto de toda esta historia, porque como bien sabemos, como lo dijo un político británico en el siglo pasado, en el siglo XIX, y el canciller Bismarck también en Alemania, entre las naciones no existe amistad. Entre las naciones existen intereses permanentes, y esos intereses permanentes van cambiando de acuerdo a las necesidades que existen en cada país. Por lo tanto, o sea, Estados Unidos no hay ley que impida que una agencia secreta con alta tecnología espía a un jefe de gobierno, por Dios. El viernes pasado yo hablaba con el profesor Joseph Fochepot, que escribió un libro que debería estar traducido ya al español, Alemania Vigilada, donde él pues descubrió cómo este país ha estado vigilado desde el año 95, del año 1955. Y él me decía, mire, aquí hay leyes que permiten el espionaje. El espionaje en este país es legal. Y segundo, y en ninguna parte de esas leyes dice que la NSA no puede espiar a la canciller. Es más, es su deber. Entonces, según tú, ¿eso sería prácticamente legal lo que está haciendo la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, espiar a sus socios, a sus amigos, a sus aliados? Absolutamente. Yo pondría el tema, ¿es legal? Diferente a es moral hacerlo. Legal lo puedo hacer porque las leyes existen. Pero la moralidad no existe en política, por Dios. Bueno, exacto, si a ese punto vamos, es completamente inmoral lo que están haciendo, que es legal y es permitido. Pero es más, o sea, si tú me dices que si es legal, pues en este país es legal. Y esto empezó en el año 1955, cuando las potencias aliadas que ocupaban Alemania en aquella época firmaron los tratados de Alemania en Francia con el entonces canciller alemán Konrad Adenauer. Y este señor, el canciller Konrad, y las potencias le exigieron a Alemania, le exigieron de que hubiese una cláusula especial para que ellas pudieran controlar toda la comunicación postal y telefónica que había en ese momento en ese país para proteger, dijeron, a sus tropas estacionadas en Alemania. Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, claro, en el enfrentamiento de estos dos bloques. Pero que eso es muy importante saberlo, porque ahí se puso el cimiento para las actividades posteriores de la NSA en este país. Y esa legislación sigue siendo válida. No ha cambiado nada. Es más, la reforzaron en el año 68, el primer gobierno de gran coalición en este país, cuando aprobaron las leyes de excepción, donde había un paquete que se llamó G10, donde nuevamente le permitían a la NSA seguir espiando. Es más, en ese paquete, el gobierno de gran coalición violó la Constitución al permitir que los servicios secretos alemanes espiaran la comunicación postal y telefónica, algo que se defiende en la Constitución, donde dice que este derecho es inviolable. Por Dios. Bueno, la pregunta de legalidad no aplica, porque los servicios secretos están pagos de hacer cosas ilegales, ¿no? Para obtener informaciones. Entonces, cuando quieres una información legal, puedes preguntar al gobierno o las autoridades alemanas para obtener informaciones que no están públicos, necesitas de hacer cosas ilegales. Por eso existen servicios de espionaje. Espionaje es
inherentemente ilegal, ¿no? Entonces, ¿quién espía a quién aquí? Entonces, según ese criterio, digamos, lo que tú has planteado aquí, ¿eso significa también que los servicios secretos alemanes están en condiciones o se pueden permitir espiar a sus aliados también? Por supuesto. Seguro. Trabajan juntos. Y tecnológicamente te lo garantizo que lo tienen. No A ver, tengo la ¿cómo más es mínima eso, duda. tú que eres experto en tecnología, ¿cómo es eso, digamos, por qué nos explicas un poco para nuestros Mira, televidentes en América Latina este acceso a esa tecnología que permite espiar, digamos, correos electrónicos, interceptar celulares, telefonía móvil, etcétera? Se parte de la base que tanto telecomunicaciones como Internet son redes de redes. Yo, para comunicarme desde aquí hasta Estados Unidos, desde Berlín hasta Washington, no es que haya un cable que me conecte directamente con Washington. La información mía sale de acá, llega a Frankfurt, de Frankfurt va a Londres, de Londres va a Madrid. Son redes que están interconectadas. Si en uno de esos puntos yo pongo un elemento a escuchar lo que está ahí, hecho. Yo no tengo que estar ni donde la canciller Merkel. Lógicamente, los carriers deben estar protegidos, pero yo como dueño del nodo donde me conecto, yo puedo hacer lo que quiera. Y te puedo contar, yo en laboratorios lo he hecho. He hecho que hacer de 2 teléfonos están ahí y absolutamente nadie se entera de que una conversación ha sido grabada, ha sido escuchada y se puede inmediatamente destruir todas las posibilidades que tiene la prueba. Si eso mismo, no en un laboratorio, sino en un carrier o en un nodo de estos, se realiza, cualquiera puede ser espionado en Internet o en la transmisión de datos, transmisión de celulares. Absolutamente todo. O sea que si yo tengo que hablar contigo no te voy a llamar por teléfono, voy a hablarte personalmente. O me escribes una carta. Bueno, dicen que las cosas, además, las cosas importantes no se hablaron nunca por teléfono. Entonces, esta actitud, digamos, de indignación o de molestia que tiene la señora Merkel, ¿no es justificada? Vuelvo a decir, es un poco de hipocresía. Es un poco de hipocresía porque esto demuestra, en primer lugar, de que la NSA ha tenido prácticamente pues, una chequera en blanco para espiar en este país. Lo que le molestó a la señora Merkel fue que se descubriera que le escuchaban su teléfono celular. Es más... Por eso fue noticia, claro. Claro, es más, y yo creo que esto comienza el día en que 2 colegas de la revista de Der Spiegel visitan al portavoz de la señora Merkel en la Cancillería y le dicen, señor Seibert, nosotros vamos a publicar una información donde se afirma de que la NSA escuchaba el teléfono de Merkel y le muestran la documentación que tienen en mano. Desde ese momento, pues al gobierno alemán no le quedó otra cosa, supongo yo, que reaccionar. Y reaccionó de la forma en que lo hizo. Y creo que lo hizo no de buena manera. Y, por ejemplo, hoy viene una entrevista con el ex canciller Schmidt, donde le recomienda a la señora Merkel que tenga un poco más de tranquilidad al reaccionar con esto, porque pues, le dice, oiga, que a mí no me extraña que le hayan espiado. Es más, él dice, a mí también tengo la sospecha de que me escuchaban. Y si nos arrastramos hacia el pasado, todos los cancilleres van a admitir que les escuchaban. No olvidemos lo que hacía el señor Kohl cuando de pronto tenía que hablar algo importante por teléfono. Se iba a una caseta telefónica. Una telefónica pública, sí. Bueno, hay un punto a propósito de esto de la molestia y la indignación. Cuando uno escucha comentarios en la calle o conversa con algunos conocidos, hay cierta molestia, hay cierto enfado, porque ellos dicen, bueno, primero que hay una reacción tardía sobre este escándalo, se supone que ya en julio tenían antecedentes de esto, y lo otro que viene a resultarse... es noticia solo cuando se descubre, tal como tú mencionabas. Entonces, ¿es justificado este enfado? Que al final de ellos dicen, bueno, se preocupan cuando la señora Merkel se da cuenta que le interceptan su celular, pero este gobierno no respeta los derechos ciudadanos. ¿Es justificado ese enfado, Frank? Bien, es un escándalo típico, ¿no? Ahora la molestia es muy grande, todos están hablando sobre eso. Creo que no es una cosa muy seria, porque lo más que los gobiernos saben sobre las perspectivas, sobre la política de otros gobiernos, lo mejor, porque eso hace las relaciones internacionales seguro. Lo que significa peligro es cuando hay inseguridades sobre las perspectivas, los fines de otros gobiernos. Entonces, ese no me preocupa. Me preocupa más que empresas particulares, privadas, también tienen la posibilidad de grabar datos en una cantidad muy, muy grande, big data. Y eso, el abuso de esas posibilidades
en mi percepción, están mucho más graves que la intercepción de un teléfono celular de algunos políticos, hasta la canciller alemana. Yo creo que, si me permites, Sí. a mí me gustaría agregar algo que tiene aquí en este país una connotación especial. Cuando estalló el escándalo, en junio de este año, que coincidió incluso con una visita del presidente Obama a Berlín, la señora Merkel justificó el espionaje que supuestamente hacía la NSA a millones y millones de personas en este país, diciendo de que ese trabajo de espionaje había servido para evitar atentados terroristas. Y luego, como se venía encima una campaña electoral, como ya sabemos, el gobierno alemán trató con todos los medios a su alcance tapar el escándalo, sin importarle lo que la gente pues, de la calle pensaba. Porque yo recuerdo, ¿cómo es posible que nos estén escuchando alegremente y el gobierno alemán lo permita? Aún así, este gobierno bajó con la esperanza de que después de las elecciones se olvidase. Ahora, y de pronto tenemos que este gobierno pues, monta un tremendo escándalo, exige explicaciones, envía delegaciones de alto nivel a Washington para protestar, no porque la NSA haya espiado a la población alemana, sino porque le habían espiado el teléfono a la señora Merkel. Ahora sí se comprueba que el gobierno de Merkel estaba en antecedentes de este ciberespionaje, digamos. Se va a crear, tengo entendido, una comisión investigadora a nivel de Parlamento. Esto pone en una situación muy incómoda al gobierno en un instante en que se están llevando a cabo negociaciones para una gran coalición entre socialdemócratas y conservadores. Es una situación incómoda, complicada y quizás no... Yo creo que uno, creo que el 18 de noviembre hay un plenario especial sobre el tema y están estudiando la posibilidad de crear una comisión especial. Yo creo que esta comisión especial encierra un riesgo muy importante, porque si realmente empiezan a rasguñar en todos los archivos que hay, en la Cancillería, en el Ministerio del Interior, y si tienen acceso a documentación clasificada del Servicio de Inteligencia Exterior de este país, el Bundesnachrichtendienst, se van a encontrar con muchas sorpresas, sorpresas en las cuales están involucrados demócratas cristianos, socialdemócratas, liberales y media humanidad en este país. Porque como ya habíamos dicho, pues desde el año 55 hay un espionaje formal. Yo quiero volver a un tema que tiene que ver con los servicios secretos. Es decir, entiendo la responsabilidad política que hay en este caso, pero hay otro tema, es un poco preguntarse también por qué los servicios secretos alemanes no descubrieron antes de este escándalo. O sea, ¿por qué el teléfono de Merkel falló, por así decirlo? ¿Por qué fue posible eso? ¿Pero estás seguro de eso? Exactamente. La pregunta de $1 millón, ¿no? Porque eso realmente para el lado alemán es una descobertura bastante desagradable. ¿Por qué están los servicios secretos alemanes? ¿Por qué no tienen capacidades de proteger solamente el celular de la cancillera? Entonces, realmente para los servicios secretos alemanes se trata de una situación muy desagradable. Entonces, y también para Merkel este debate ahora sirve porque todo el mundo está debatiendo sobre NSA, sobre el escándalo de intermediación de los datos del celular de la cancillera. Nadie está hablando sobre las negociaciones de coalición que pueden para una gran parte de los alemanes también bastante desagradable. Entonces es una maniobra muy bien de manobrar la atención del público. La atención. Exactamente, en una otra dirección. Exactamente. ¿Tú querías agregar algo? Yo creo que el gobierno ya sabía. Es que el gobierno no puede ser tan iluso de creer que de sus teléfonos no están siendo espiados. ¿Qué pasa cuando Obama viaja a algún país? ¿Qué es lo primero que pasa cuando él llega acá? A todo alrededor se apagan las redes celulares. No hay forma de que una señal celular llegue cerca donde esté Obama. Que es otra cosa que también hace Obama. Obama en su lista de teléfonos no tiene a todo el mundo. Tiene a 3, 4 o 5 con los que habla y con los que está completamente seguro que la línea con la que habla es directa.
si por alguna razón la señora Merkel te llamara y el teléfono de la señora Merkel estuviera completamente asegurado y protegido, si el tuyo no está protegido, acá llega la intercepción, perfecto. Entonces es más bien como es lo que hay al lado de todo el espionaje y el comportamiento de cómo se maneja la tecnología que se aplica en el espionaje. No ser pública, debe ser pública porque cualquiera la puede usar, sino es qué comportamiento tiene Obama cuando llega a donde llega y qué comportamiento tiene Obama cuando tiene la lista de a quienes tienen su teléfono. Entonces, ese mismo modus operandi también debe ser operado dentro del gobierno alemán. Que la canciller no hable con todo el mundo, pero no tengo idea con quién habla, pero que están controladas sus listas, desde donde se comunica, con quién más se puede estar comunicando. Una antena cerca de donde está Merkel también puede escuchar. Y ni siquiera me estoy metiendo el teléfono de ella, sencillamente estoy con el audio que se transmite a través del escuché, punto. Entonces sí hay herramientas, hay formas, pero es más la operación que está detrás de todo eso la que permite o no escuchar. Ya. O sea que en este mundo digitalizado prácticamente no hay ningún tipo de comunicación segura. Eso sería como la conclusión, por así decirlo. Y si la hay segura, que digamos que haya una comunicación entre dos puntos bilateral y que esté inclusive encriptada, protegida, ese dato se puede desencriptar como ya lo confirmó Snowden, sino que se demora un poco más tiempo y para el momento en que ya se ha desencriptado ya no tiene validez. Entonces sí hay ciertas formas de hacerla más difícil, pero no imposible. Yo al respecto voy a contar una pequeña anécdota. A fines de los años 80 en Panamá, cuando estaba todo el problema con Noriega, había un diplomático del Vaticano, el nuncio apostólico, que afortunadamente pues, nos hicimos muy amigos, Sebastián Laboa. Y cuando terminó todo el problema con Noriega y Noriega terminó en la cárcel en Miami, yo estuve desayunando con el nuncio y él me contó de que él sabía perfectamente bien que durante toda la crisis con Noriega su teléfono era escuchado por Estados Unidos, porque Estados Unidos estuvo siempre presente en Panamá. No fue una invasión, sino que cruzaron la calle, ¿no? Y un buen día dice que se encontró con el jefe de la inteligencia estacionada en Panamá y le dijo: Monseñor, cuénteme una cosa, ¿en qué idioma usted se comunicaba con el Vaticano, que nosotros no escuchábamos nada, no entendíamos nada? ¿Ah? Y la boa, que era vasco, me dijo: es que hablo euskera. Eso sería pues, quizás una herramienta, pero claro, finalmente pues, si a la inteligencia norteamericana le interesa escuchar, encuentra un traductor de euskera. Pero al final, evidentemente, pues no se puede. No se puede. O sea, Bueno, todo el mundo escucha a todo el mundo espía a todo el mundo. Más o menos esa puede ser la gran lógica de esta historia. Pero, ¿dónde están los límites de esto? O sea, se habla de que hay que redefinir prácticamente el papel principalmente de los servicios secretos alemanes. Para poner límite, digamos, a ver, puedo transferir o compartir información con mis aliados a propósito de temas que tienen que ver con la seguridad nacional, ya sea de Estados Unidos o la seguridad en Europa. Pero ¿dónde está el límite entonces ahora, a propósito de definir o de redefinir este tipo de cooperación? Muy difícil, porque por otro lado, la cooperación entre los servicios secretos tienen sus destinos que están bastante bien, porque la protección contra terrorismo, la seguridad pública para la gente en trenes, aviones, plazas públicas, es una cosa muy importante. Entonces, obtener informaciones sobre eso, cuando sirven para prevenir actos de terrorismo, está bien. Y es muy difícil definir límites de este trabajo de colocar informaciones. Entonces, creo que es muy difícil de definirlo en una manera legal, en una ley muy difícil. Pero claro, datos particulares, privados, íntimos de la gente, de los ciudadanos normales, tienen que estar protegidos. Pero bien, al final terroristas también están ciudadanos normales, ¿no? Sí, pero yo creo que, para seguir con esta idea, en el espionaje no hay límites, ¿no? Porque el espionaje es una herramienta
de los respectivos gobiernos en todo este planeta. Y el espionaje tiene como meta principal, según lo que decía hace 2 días atrás el señor Alexander y el señor Clapper en Washington, tiene como herramienta principal defender los intereses del respectivo Estado que espía. Y no olvidemos que el espionaje electrónico se desarrolló a un nivel increíble después del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y empezó y se agudizó en este país el espionaje electrónico porque no olvidemos de que los terroristas que estrellaron los 2 aviones de pasajeros con las Torres Gemelas habían vivido, estudiado y perfeccionado su trabajo de terrorista en Alemania, con lo cual transformó a Alemania en un país sospechoso, porque es sabido de que muchos estudiantes vienen a estudiar aquí en universidades de los países árabes. No todos son terroristas, pero hay que saber quiénes son y quiénes no son. Sí, eso es muy Por otro lado, especialmente en Alemania, por causas de historia, ¿no? Por la historia de Alemania, con dictaduras de nazismo, dictadura socialista en parte de la ex-RDA, los alemanes están muy sensibles cuando hablamos sobre todo tipo de surveillance, todo tipo de trabajo de servicios secretos. Por otro lado, el servicio secreto sin límites, completamente sin límites, fue el servicio secreto de la ex-RDA. Han colocado todo sobre casi todos los ciudadanos del Estado, y al final, en el año 1989, no ha pasado nada con todos estos datos, ¿no? Entonces, al final, al momento cuando fue necesario, de la perspectiva de los dictadores de la ex-RDA, cuando este sistema de servicios secretos ha tenido de funcionar, no ha funcionado. Sí. Sobre este escándalo, digamos, del espionaje, los países europeos le han pedido explicaciones a Washington, pero no ha habido una postura europea en común. Nuestro equipo de la redacción ha preparado una nota al respecto para ver que en realidad Europa no habla con una sola voz. Veamos. Europa todavía no ha logrado presentar una respuesta unificada al escándalo de la NSA. Alemania y Francia tomaron la iniciativa y quieren firmar un acuerdo de no espionaje con Washington. Además, Berlín ha pedido permiso a la ONU para participar en el endurecimiento de las leyes de privacidad en todo el mundo. Por el contrario, el primer ministro David Cameron amenazó a los medios de comunicación británicos con repercusiones si no se moderan a la hora de publicar documentos filtrados con los que él siente amenazada la seguridad nacional. Mientras tanto, Europa planea para el año 2014 una reforma de la protección de datos que intensifique el derecho a la privacidad. Pero, ¿logrará esta medida proteger a los ciudadanos de la Unión Europea de las miradas indiscretas de los espías estadounidenses? Frank, ¿no es ingenuo pensar que un tratado de no espionaje, por así decirlo, entre Estados Unidos y la Unión Europea va a poder garantizar la protección de los datos personales? No creo. Cuando van a tener un contrato, un papel diplomático, bien, todos van a asignarlo, pero al final los servicios secretos de los Estados Unidos, también de Francia, no van a hacer nada diferente. En el año 1985, han destruido completamente el barco de Greenpeace, ¿no? Este Rainbow Warrior fue un acto del servicio secreto francés, sabotaje. Bien, completamente ilegal, claro, ¿no? Y los servicios secretos están así, ¿no? Están construidos para hacer cosas ilegales. Y estoy seguro que un contrato, una convención entre Estados de no hacerlo, no va a finalizar el trabajo de los servicios secretos en ninguna manera. Víctor, a mí me gustaría agregar algo sobre todo lo que acabamos de escuchar, la protección de datos a nivel de la Unión Europea. El jueves pasado, en la cena, se puso como tema a discutir, no para aprobarlo, sino que para analizar, una reforma a la Ley de Protección de Datos internamente, al interior de la Unión Europea, que supuestamente tendría que entrar en vigor el próximo año.
La única persona apoyada por el primer ministro británico Cameron que se opuso a esto fue la señora Merkel. ¿Por qué? Es una buena pregunta que habría que formular. Ella se opuso y, por lo tanto, toda la discusión se postergó para después de las elecciones europeas, es decir, a comienzos del 2005 quizás empecemos a hablar sobre este tema. Pero resulta que la señora Merkel pues, llegó a Bruselas como víctima, la víctima principal de esto mismo. La pregunta es, ¿por qué se opuso? ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué crees que se opuso la canciller Merkel? Tal como menciona Enrique, que llegó como víctima y después... Bien, para ella el debate dentro, aquí, doméstica, en Alemania, muy apasionado sobre eso, es más importante que un debate a nivel mundial. En los Estados Unidos, Washington, no hay debate sobre no hay un gran debate apasionado como aquí en Alemania sobre estos actos de los servicios secretos. Porque el público americano, el ciudadano americano no ha tenido ningún problema con los servicios secretos NSA y otros de interceptar con conversaciones telefónicas de otros jefes del Estado. Y bien, para Merkel sabe bastante bien que los servicios alemanes están mucho más dependientes de las informaciones que tienen los americanos que viceversa, ¿no? Los agencias secretas alemanas necesitan mucho más las informaciones de los Estados Unidos que los Estados Unidos necesitan los alemanes. Pero ¿no será por un asunto que se han mal acostumbrado, por así decirlo? Es decir, les han dado la información así por gotas, en la medida, digamos, de qué es lo que les interesa. ¿No será que ellos mismos no han desarrollado, digamos, una estrategia mucho más agresiva, mucho más ofensiva en la búsqueda de datos? Bien, no sé, es una cosa muy sensible. Lo relacionaría más a un problema de dineros. El problema de dinero es porque la capacidad que tiene Estados Unidos técnica de ese espionaje informático es enorme. Es una herramienta militar. El espionaje informático en Estados Unidos es una herramienta militar. No es en este momento, ha sido desde siempre, sino que ahora tiene una mayor dimensión. Y esa herramienta militar tiene los recursos que te puedas imaginar en dinero. ¿Cómo se creó Internet? A partir de la influencia militar. Lo que hoy utilizamos en los teléfonos, que hablamos, que le decimos al teléfono que si va a llover, que para dónde voy, la tecnología que está detrás de eso fue desarrollada en Israel y se ha comprado, precisamente está en las manos de cada uno de nosotros. Detrás de toda la fuerza que en este momento hay de espionaje, hay miles de millones de dólares, que no sé hasta qué punto un país como Alemania esté dispuesto a invertir tanto dinero en ese tipo de tecnologías, pero el desarrollo de las tecnologías que hoy tenemos es gracias al dinero que ha puesto Estados Unidos en las fuerzas militares. Yo quisiera añadir algo más a lo que acaba de decir el colega. Es sabido de que entre, digamos, para seguirnos a ejemplos concretos, entre la NSA y el Bundesnachrichtendienst, hay acuerdos de intercambio de información. Y eso es lo más importante tanto para el BND como para la NSA, porque el BND quizás tenga un pequeño canal de informaciones que quizás no lo tiene en Estados Unidos. Por lo tanto, hay un intercambio de información. Y siempre la ha habido. Es más, ahora sabemos de que la NSA está construyendo un centro de escuchas en Wiesbaden. Un centro de escucha multimillonario donde solamente se ha construido con material proveniente de Estados Unidos. Los obreros son estadounidenses, la vigilancia es estadounidense. Y resulta de que el espionaje es ilegal en este país. ¿Cómo es posible que se construya un centro de escuchas en territorio alemán sin que no lo sepa el gobierno federal? Eso se hace porque hay interés estratégico, informativo, para tener la mayor información posible, sobre todo después del 11S, cuando nació el peligro del terrorismo islámico. Eso me deja a mí, paso a añadir algo, y es que todo el mundo cree que cuando se habla de la NSA, se habla de Estados Unidos. La NSA no está en Estados Unidos solamente, la NSA está distribuida en todo el planeta.
y en cada país tienen sus focos. O sea, que no nos pongamos a decir que no, que es que cuando la información viaja a través de Estados Unidos va a ser escuchada. Eso es falso. O sea que, ¿y en América Latina tienes tú antecedentes de dónde están esas? Y tienlo por seguro, es parte de los secretos de espionaje que tienen. Pero de que la NSA solamente no está en Estados Unidos, eso lo tiene que saber todo el mundo. Está distribuido a través de todo el mundo y la interconexión y lo que hace, por ejemplo, en este momento en Wiesbaden, que están construyendo este centro, tiene consentimiento. Con la aprobación. Y políticamente también los alemanes tienen un gran interés de colaborar con los servicios americanos de investigación y detección, porque los medios que tienen los americanos están mucho mayores, mucho más grandes que los alemanes, y cuando los alemanes van a espionar a los americanos, serán detectados muy rápidamente, y los americanos siempre van a decir que, bien, en este caso vamos a cerrar la puerta para los alemanes, y eso no sería políticamente, no sería en el interés de los alemanes, ¿no? En aspecto de prevención de actos de terrorismo dentro de Alemania. Sí, pero políticamente también hay otro factor. Estados Unidos ha visto disminuido su poder cada vez más, sobre todo en este último tiempo, e internacionalmente depende también de sus aliados. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Siria. Cuando quiso atacar a Siria empezó a buscar aliados. Sencillamente no los encontró, no fue posible, digamos, que acceda a tener un apoyo mucho más global. Entonces, al final, esto también es una calle en ambas direcciones, en dos direcciones, por así decirlo. O sea, tú mencionas de que los servicios secretos alemanes dependen en gran parte de los servicios de inteligencia estadounidenses, pero al revés también. Definitivamente lo que se supo que gracias a lo que la NSA escuchó en Afganistán se pudieron prevenir en Alemania 14 atentados. ¿De dónde viene la información? Gracias a la cooperación que existe con Estados Unidos. Si Alemania no hubiera tenido la información de Estados Unidos, los 14 atentados hubieran sucedido en Alemania. Yo creo que para resumir esta historia es que ningún gobierno occidental y cristiano, como yo les llamo, que supuestamente son aliados de Estados Unidos, la primera potencia electrónica del mundo, por decirlo de alguna forma, están interesados en que la cooperación en información electrónica, el intercambio de información electrónica se acabe. Yo creo que lo que les molesta en este momento es la forma en que se ha llevado a cabo toda esta historia. Y que se haya conocido. Y que se haya conocido, porque evidentemente el trabajo de espionaje no debe salir a la luz pública. Y estoy seguro de que las dos delegaciones una y luego la próxima viaja otra delegación alemana a Washington, pues van a regresar diciendo pues, que esto se va a arreglar, se arreglará, etcétera, 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 pero aseguro de que este escándalo va a empezar a desaparecer de las primeras páginas de los periódicos en la medida en que los gobiernos respectivos se den cuenta de que hay problemas de por medio. Ya sabemos ahora de que en España, la CNI, es decir, el Servicio de Inteligencia Militar Español, cooperaba alegremente con la NSA, que le entregaba información. ¿A cambio de qué? No de dólares, sino que también a cambio de información. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Por eso decía al comienzo de que la Comisión de Investigación en el Parlamento alemán encierra un riesgo muy grave, porque pueden salir muchos secretos a la luz pública. Ya, entiendo. Bueno, también aquí hemos hablado poco de lo que significa el espionaje industrial entre aliados. Tengo entendido que Francia siempre los alemanes la han calificado como el principal país que se ocupa, digamos, de espiar a sus vecinos y sobre todo a Alemania en el área industrial. Y te cuento que en ese caso no tiene nada que ver la NSA. En ese caso, perfectamente un carrier, que yo llamo esos nodos por donde pasa la información, perfectamente puede poner algo a escuchar ahí y saca la información. ¿Qué controles hay ahí? Sin mayor esfuerzo, te lo garantizo, sin mayor esfuerzo. Saca la información, obtiene la información, la vende, la intercambia, ¿qué hace con ello? Eso no lo sabemos nosotros y no lo sabremos nunca hasta que no hayan así hayan leyes. Esos espionajes desaparecen. Cojo la información, la entrego y me pierdo. O sea, pero ahí el factor importante es las consecuencias económicas, no solamente las políticas, sino las económicas que tienen esos espionajes. Y que no tienen absolutamente nada que ver con el gran monstruo de la NSA, sino los pequeños también tienen esas prácticas y venden la información con otros intereses y que son los intereses invenciones económicos. de empresas
no solamente alemanes, pero empresas de otros países europeos, españoles, que pueden estar descubrido en una manera de espionaje. Eso me preocupa mucho más que el espionaje del gobierno estadounidense, porque todas las informaciones que tienen dentro de NSA están solamente accesibles para un círculo muy pequeño de políticos y mandatarios, élite de los Estados Unidos, ¿no? Jefes de los servicios secretos. Pero espionaje económico, otra cosa. Estamos prácticamente llegando al final del programa y hemos olvidado una cosa. ¿Cuál sería la recomendación para el ciudadano a pie? Digamos, con tanto acceso a la información que tienen los organismos de servicios secretos, los estados, las empresas, en fin. Pues el ciudadano de pie no tiene nada que ocultar, por lo tanto, pues que siga utilizando su celular pues, libremente. O sea, ¿qué me van a espiar a mí? ¿De qué me van a acusar? En definitiva. Claro, o sea, ¿que tengo un amante? Pues no, ¿a quién le importa que yo tenga un amante? O que mi esposa tenga un amante. No, problemas personales internos. Es decir, de que este problema no afecta al ciudadano de pie. O sea, se siente quizás violado de su intimidad, pero ¿y eso a quién le importa? Seamos honestos. Yo personalmente pienso cada vez, una segunda vez, antes de escribir algo por email, antes de hablar por teléfono, si sería realmente tan abierto. ¿Y tu recomendación, Salim? Yo definitivamente no me iría a pánico, sencillamente tendría consideración de qué es lo que comparto, qué es lo que digo, pero no iría al pánico popular, definitivamente. En definitiva, administrar con mucho más cuidado los datos personales, tomar más precauciones en lo que uno publica en las redes sociales y pedir también a lo mejor una mayor transparencia. En mi caso, yo jamás hago transferencias bancarias por internet. Bueno, eso es una gran cosa. Secretos solamente con papel y lápiz. Ya, ok. Bueno, tengo que agradecer la presencia de ustedes, el aporte a esta discusión y a los televidentes en América Latina les puedo decir que pueden realizar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico cuadriga@dw.de. Hasta la próxima. Pásenlo bien.